Yo. Mi nombre es Dolores Sico, muchas gracias Nair y muchas gracias por la invitación. Estoy conjuntamente con mis compañeras del programa, Florencia Muy y Camila Codas. Vamos a comenzar nuestra charla que tiene que ver con la accesibilidad comunicacional, el derecho e inclusión de niños y niñas y adolescentes con discapacidad. En un primer momento yo voy a comenzar hablando de los fundamentos y los paradigmas que nos sostienen y en los que nos basamos para poder generar este programa. Bueno, si nos empezamos a preguntar qué es la discapacidad no es falta de salud, no es una enfermedad, es una condición. La discapacidad forma parte de la condición humana. Casi todas las personas sufrieron o sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente a lo largo de su vida. Quiero citar una estadística mundial que está proporcionada por la Organización Mundial de la Salud, que 1 de cada 10 personas tiene algún tipo de discapacidad. Esto se traduce en el 15% de la población mundial. Dentro de los tipos de discapacidad, tenemos la discapacidad sensorial, física, cognitiva y social. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, con la sigla CIF, define la discapacidad como un término genérico que engloba deficiencias. Las deficiencias son los problemas que afectan a una estructura o una función corporal. También las limitaciones de la actividad, que son las dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación, que tienen que ver con los problemas de participar en situaciones vitales. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud y factores personales y ambientales. Por consiguiente, la capacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que se encuentra inmerso cada individuo. En cuanto a los enfoques de derecho, puede ser entendido el mismo como una mirada que busca garantizar un entorno en el que se proteja a cada ser humano de las principales privaciones y se garantice sus libertades fundamentales. En esas perspectivas, los derechos se gozan, se ejercen, se respetan, se protegen, se garantizan, se cumplen y se exigen. El enfoque de derechos también incluye la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención fue aprobada por las Naciones Unidas en el 2006, pretende promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. La Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad se hace eco de un cambio importante en la comprensión de la discapacidad, en las respuestas mundiales a este problema. A nivel nacional, tenemos una variabilidad de leyes que amparan a las personas con discapacidad. Dentro de las mismas, tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia, el que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, el de comunicación y accesibilidad, el de discriminación, siguiente, el de CONADIS, el de CENADIS. Aquí les damos algunos para que puedan leer, y hay muchos más también. Bueno, en cuanto a lo que es inclusión, el principal pilar de la misma es el reconocimiento de que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, distintas a las de los demás.
por lo que las distintas necesidades exigen respuestas diversas o diferentes. La inclusión busca que los sistemas establecidos provean acceso y participación recíproca, y que el individuo con discapacidad y su familia tengan la posibilidad de participar en igualdad de condiciones. Eso, y dentro de la definición de la UNESCO de inclusión, consecuente también con esta definición que acabo de dar, la inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, al contrario, es una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación de la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en la comunidad. Bueno, en cuanto a lo que es diseño universal, el diseño universal busca estimular el diseño de productos atractivos y comerciales que son utilizables por cualquier tipo de persona. Tiene que tener acceso todas las personas. Está orientado al diseño de soluciones ligadas a la construcción y a los objetos que respondan a las necesidades de una amplia gama de usuarios. El diseño universal o el diseño para todos es la actividad que dirige sus acciones al desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas posibles. Justamente estas son como las claves que tenemos que saber para después reconocer si un diseño es universal. Y sin la necesidad de adaptarlo o rediseñarlo de forma especial, sino que tiene que estar dispuesto a todas las poblaciones, de todas las edades y todo tipo de condición. El diseño debe ser igual o equivalente para todos, cómodo, estético y seguro. Con este diseño para todos, o diseño universal, lo pueden encontrar de las dos maneras, se construye un entorno accesible y universal, sin barreras, y se desarrollan los productos y servicios, de forma que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos, como les decía antes, que aporten la máxima autonomía personal posible y con independencia de su capacidad funcional. En cuanto a los principios básicos del diseño universal, tenemos 7, ¿sí? Cada uno de estos 7 están fundamentados por diferentes puntos. En cuanto al principio, el primer principio del diseño universal es el de igualdad de uso. El de igualdad de uso significa que el uso tiene que ser equitativo para todos. Debe ser útil para todas las personas. Dentro de esto, si nos logra proporcionar las mismas formas de uso y que sea agradable para todos, que evite segregar o estigmatizar y que todos los usuarios deben de contar con las mismas garantías de privacidad y seguridad, estamos cumpliendo con el primer principio que tiene que ver con la igualdad del uso. En cuanto al segundo principio, que tiene que ver con la flexibilidad, el principio de uso flexible, el diseño se acomoda en un amplio rango de preferencias y habilidades individuales. ¿A qué me refiero con esto? En que debe ofrecer opciones de formas de uso, servir tanto para diestros como para zurdos, para todas las condiciones, y adaptarse al ritmo de cada usuario. En cuanto al tercero, el uso simple y funcional o intuitivo, debe ser fácil de entender, sin importar la experiencia, el conocimiento, las habilidades de lenguaje o el nivel cognitivo o de concentración del usuario. Para esto debe eliminar la complejidad que no sea necesaria, ser consistente con la intuición y las expectativas del usuario y acomodar a un rango amplio en cuanto a nivel cognitivo, de alfabetización y de lenguaje. En cuanto al cuarto principio, información comprensible o perceptible,
el diseño transmite la información necesaria de forma efectiva al usuario. Debemos utilizar para que se cumpla este principio, utilizar diferentes medios, pictóricos, pictogramas, imágenes, fotos, es lo que después mis compañeras van a profundizar un poco más. Yo estoy señalando qué es lo que tenemos que lograr y cuáles son los puntos en los que tenemos que basar para después poder evaluar el logro, y después mis compañeras van a profundizar dando ejemplos de cada uno de estos principios, sobre todo en el programa que nosotros llevamos a cabo. Bueno, les comentaba en el cuarto principio, que tenía que ver con la información comprensible, que debía utilizar diferentes medios, pictogramas, imágenes, fotos, verbales, orales, táctiles, digamos, para una presentación, que sea una presentación de manera redundante de la información esencial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo doy la información para que la otra persona la pueda recibir de los diferentes canales, visual, auditivo, táctil, ¿sí? Ahí hablamos de braille, hablamos de las imágenes, hablamos de los subtítulos de una película, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a otro de los fundamentos de la información perceptible, tiene que ver con maximizar la legibilidad de la información esencial y diferenciar elementos de manera que puedan ser descritos por sí solos. Por ejemplo, instrucciones que sean fáciles, ¿sí? Sencillas, que lleguen para toda la población, que sean comprensibles. Y así se cumple el cuarto principio, que es la información comprensible. En cuanto al quinto principio, tiene que ver con minimizar el riesgo de cometer un error. Minimiza riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. Ordenar los elementos para minimizar el riesgo y los errores. Proporcionar características para controlar las fallas, porque si nosotros accedemos a una plataforma y tenemos errores más que errores y fallas, la accesibilidad se va a volver imposible. Y bueno, va a estar diseñada para personas, digamos, para ningún tipo de población que esté buscando algo que sea accesible y sobre todo algo que funcione, ¿no? En cuanto al sexto, tiene que ver con el bajo esfuerzo físico. El diseño debe ser usado de manera cómoda y eficientemente, minimizando la fatiga, porque tenemos que tener en cuenta una cosa también. Este tipo de plataformas o todo lo que tenga diseño universal va a ser utilizado a través del tiempo y también va a ser usado de manera prolongada durante una actividad. Entonces, si nosotros estamos ofreciendo algo que genere fatiga, algo que sea muy repetitivo, no se va a poder sostener. Entonces, para cumplir este fundamento y este principio que tiene que ver con el bajo esfuerzo físico, le debe permitir al usuario, o sea, a nosotros, mantener una posición neutral del cuerpo, minimizar, como les decía, las acciones repetitivas y minimizar el esfuerzo físico constante, porque si no, voy a estar más atenta a mi cuerpo que a lo que realmente tengo que llevar a cabo en esa plataforma. Y el último principio tiene que ver con el adecuado tamaño de aproximación y uso. Proporcionar un tamaño y espacio adecuado para el acercamiento, alcance, manipulación y uso, independientemente del tamaño corporal, postura y movilidad del usuario. ¿A qué vamos con esto? En que debemos proporcionar una línea clara de visibilidad hacia los elementos importantes para todos los usuarios, para los que estén de pie y para los que estén parados, digamos, para cualquier postura. Tenemos que también ofrecer una forma cómoda de alcanzar todos los componentes, también para lo mismo, para el usuario esté en la posición que esté. Acomodar también variantes al tamaño de la mano, ¿sí? Y de la forma en que el usuario use su mano, más allá de su movilidad si la tiene restringida. Por ejemplo, si yo uso la computadora y
necesito tener acceso a ella, necesito usar las interfaces, mouse o lo que sea, el pad de la notebook, ¿sí? Y yo no tengo la posibilidad, porque tengo una restricción en la movilidad de mis manos, tengo que tener la posibilidad de tener elementos que me garanticen el acceso a ese ordenador, a esa computadora. De esto tiene que ver también el espacio y tamaño para el acercamiento de su uso. Bueno, terminando con el diseño universal, vamos a continuar con la accesibilidad, que tiene que ver con la facilidad para que cualquier persona, sin importar su condición, pueda llegar a un lugar, a un objeto o a un servicio. Y que por lo tanto le permita a esa persona la participación activa en sus rutinas diarias y en su desempeño a lo largo del día y en los entornos en la que la persona se mueve, ¿no? Con respecto a los tipos de accesibilidad, tenemos la accesibilidad arquitectónica. La accesibilidad arquitectónica tiene que ver que cuando no existen barreras ambientales. ¿A qué llamo barreras ambientales? A calles, veredas rotas, que no permitan que cualquier persona, tenga la condición que tenga, se pueda movilizar. ¿Seguimos? Las barreras físicas y ambientales estábamos viendo. Dentro de los edificios, espacios, equipamientos urbanos, medios de transporte, tan importante los medios de transporte público, que puedan tener accesibilidad para que todos podamos beneficiarnos con su uso. Dentro de los ejemplos, además de los que ya di, de accesibilidad arquitectónica, tiene que ver con las rampas, tiene que ver con un barral en el baño para sostenerse mientras que me ducho, tiene que ver con puertas anchas, tiene que ver con señales éticas legibles, con colores contrastantes, tiene que ver con señales en braille, tiene que ver con ir caminando por la acera y tener las cintas, pisos antideslizantes o de algún material, las rampas para que me pueda deslizar en la silla de ruedas si soy usuario de silla de ruedas y no correr riesgos de caerme. Hay muchísimos ejemplos de accesibilidad arquitectónica. En cuanto a la accesibilidad comunicacional, se lo voy a dejar a mi compañera Florencia, que allí es donde vamos a ahondar más todavía, donde nos desempeñamos en el programa de comunicación, y ella va a ir comentando desde dónde nosotros trabajamos para poder generar a nuestros usuarios la accesibilidad de la comunicación. En cuanto a la accesibilidad metodológica, cuando no existen barreras en las técnicas de estudio, capaz que lo que más nos suena es lo que es ajustes razonables, ¿no? Pero esto puede ser técnicas de estudio en el ámbito escolar o de trabajo, profesionales, o también culturales, ¿sí? Son dinámicas, sea el entorno que sea, con criterios de accesibilidad o inclusivas. La accesibilidad instrumental tiene que ver cuando no existen barreras en los instrumentos, en los utensilios y en las herramientas de estudio, de trabajo profesional, de recreación y en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, las adaptaciones, productos de apoyo o ayudas técnicas, hay muchas definiciones, son estos instrumentos que nos permiten a veces, por ejemplo, en las actividades de la vida diaria, poder usar un cuchillo y un tenedor, por más que yo tenga alguna dificultad, alguna limitación para poder lograr. Entonces, puedo engrosar, ponerle como, hacer más grueso el mango del tenedor o del cuchillo para poder hacer esa actividad igual. Y de eso, esos instrumentos nos permiten poder ser independientes y poder aumentar nuestra capacidad funcional. La accesibilidad programática tiene que ver con cuando no hay barreras invisibles impregnadas en las políticas públicas, tiene que ver con todas las políticas públicas, leyes, derechos, resoluciones, normas, regulaciones,
Por ejemplo, leyes que no discriminen. Y en cuanto a la accesibilidad actitudinal, que a veces es uno dice que es la más sencilla, pero es la más difícil, es la más difícil de lograr. Tiene que ver con que no existan en la población misma preconceptos, estigmas, estereotipos y discriminación. Justamente uno de los ejemplos que tenemos más cerquita es lo que pasó con George Floyd en Estados Unidos. Bueno, justamente la accesibilidad actitudinal ahí no se pudo llevar a cabo, ¿no? La actitud de las personas a veces es la que más discrimina y limita. Y les quiero compartir una foto que resume un pequeño resumencito de lo que vimos recién en cuanto a las accesibilidades. Está la foto de la rampa, una rampa ancha, las rampas, no sé, las rampas y todo lo que son las accesibilidades arquitectónicas no se hacen. Se me ocurrió, hago una rampa, tengo un espacio en la vereda de mi casa. No, cumplen con normas. Cumplen con normas. A la derecha vemos arriba los utensilios que les hablaba, un engrosador cuchara, un engrosador de tenedor, hay engrosadores también para todo lo que es escolar, hay adaptaciones para todo lo que son los elementos escolares, para el trabajo, ¿sí? Y en la última foto, si hablamos de accesibilidad y hablamos de alguien que pudo, que más allá de su gran limitación física, tiene una participación activa y logró la participación activa, es el maestro profesor Stephen Hawking, que ya está en una nave espacial, haciendo de las suyas. Así que bueno, les comparto a mi compañera Florencia, que ella vamos a conversar sobre la accesibilidad de la comunicación y muchas gracias. Ok, buenas tardes, gracias Dolo. Bueno, así como dice Dolo, acá entramos en más que nada lo que nos estábamos guiando en todo lo que es el proyecto Comunica y en los aportes que esperamos poder hacer, ¿sí? Cuando existen barreras en la comunicación interpersonal, cara a cara o en la comunicación escrita, diarios, revistas, mensajes, en la virtual, cuando es en cuanto a la accesibilidad de las páginas web, ¿sí? Es cuando necesitamos hablar de accesibilidad a la comunicación, ¿sí? Información para todos. Recurrir a lo que sería una comunicación multimodal, utilizar todos los medios y alternativas que tengamos a nuestra disposición, braille, lengua de señas, pictogramas, dispositivo con salida de voz, imágenes, fotos, para que ese mensaje pueda llegar a todos y sea realmente una comunicación para todos y todas. Entonces, ¿cómo podemos generar esa comunicación, no? ¿Por qué necesitamos que esa comunicación llegue a todos? Básicamente porque somos seres sociales y desde el momento en que nacemos buscamos comunicarnos, ya sea para satisfacer alguna necesidad o simplemente socializar. Por ejemplo, los bebés, que van probando desde las previas comunicativas, que son el llanto, la mirada, la sonrisa, ¿sí? Todas esas pequeñas manifestaciones que van haciendo, ¿sí? Cómo tratan de incidir en el ambiente, de transmitir un mensaje, ya sea que tienen hambre, tienen sueño, o les duele algo, o simplemente están felices, y es gracias a la existencia de un interlocutor, de un receptor, que interpreta y da un sentido a esos mensajes, que se genera esa comunicación, ¿sí? Entonces, en una comunicación necesitamos siempre dos partes, un mensaje, un idioma, un canal por el cual transmitir ese mensaje, ¿sí? Y el algo de qué hablar, ¿okay? Una comunicación que tiene una jerarquía de procesos, ¿sí? Entre el que va desde lo simple a lo más complejo, ¿sí?
¿sí? Si voy de viaje y no hablo el idioma, ¿podré tener realmente una comunicación? Bueno, y ahí es entonces donde hablamos de lo que es comunicación aumentativa y o alternativa. Bien, entonces, la comunicación aumentativa alternativa es lo que nos va a ayudar a la accesibilidad de la comunicación, ¿sí? Es el medio que emplea una persona con dificultades en la expresión verbal, ¿sí? Por ejemplo, algo transitorio, esta persona que viajó al exterior sin conocer el idioma, ¿verdad? Puede hacer también el uso de esta comunicación aumentativa o alternativa. Y lo usa para expresarse de una forma más efectiva. ¿Okay? Entonces, es en cualquier entorno, contando con los apoyos necesarios y adecuados a sus necesidades o sus capacidades. ¿A qué nos referimos con los apoyos? A lo que ya venía mencionando Dolo, que puede ser una fotografía, la lengua de señas, gestos universales, ¿sí? Los pictogramas, que son representaciones, ¿verdad?, gráficas de las cosas. ¿Okay? Bien, entonces, de eso, ¿a qué le decimos realmente comunicación aumentativa, ¿no? Aumentativa básicamente se refiere a cuando ya hay lenguaje verbal, expresivo, ¿no? Y lo que necesitamos es aumentar el vocabulario de esta persona. Entonces ahí le llamamos aumentativa. ¿Sí? Y alternativa es cuando hay dificultades en la expresión verbal y tenemos que ver cómo sustituir esta comunicación oral. ¿Sí? Bien. Ahora, acá es donde viene la parte difícil, por así decirlo, ¿no? Todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar de comunicación accesible, ¿sí? Estos son los desafíos que se nos presentan. ¿Sí? Bien, en cuanto a la parte técnica, las herramientas de sonido, de voz, el parlante, la voz muy robótica, las distorsiones, la interferencia, los recursos visuales, los subtítulos, el tamaño, ¿no? Toda esa parte técnica que tenemos que ir revisando y analizando y teniendo en cuenta. En cuanto a la parte comunicativa, todo lo que es el lenguaje inclusivo, ¿sí? Y el principio de persona. ¿Está bien? Acá hace también un poco referencia a lo que nos venía hablando Dolo con todo lo que son los principios del diseño universal. ¿Estamos? Bien. Y en cuanto a lo discursivo es ese mensaje, qué y cómo y cuándo lo transmito y a quién. Bueno. A modo general, como no queríamos hacer una presentación tan extensa con este tema, porque este tema da para hablar mucho, pusimos unas cuantas consideraciones, principalmente a la hora de hacer presentaciones, ¿sí? O textos que tenemos que elaborar, más ahora ante la situación que estamos viviendo, que todo es virtual, ¿sí? Entonces, esas consideraciones para tener. De preferencia, tratar de usar los software abiertos, los software libres, por ejemplo Linux, ¿verdad? Los software que no tienen un costo, ¿verdad? No sé si conocen, si saben, en cuanto al uso de las letras, todo lo que sea de Windows, de Microsoft, tienen fuentes de letras para elaborar los textos que a veces no están disponibles al usar un Linux o al usar un iOS, un Apple, y cambian las letras, y eso muchas veces dificulta a estos lectores de pantalla que usan las personas con discapacidad visual, ¿sí? Entonces tratar de usar fuentes de letras que son libres. Los archivos, en principal, tratar de que sean archivos TXT o doc, ¿sí? En lo posible no PDF, porque ahí es donde cuesta también a estos dispositivos poder hacer la lectura de la pantalla.
Mantener siempre un mismo estilo en las presentaciones, en las diapositivas. Tener mucho cuidado con el uso de las imágenes, de los textos, del fondo, de los colores, ese contraste, que no quede muy claro, que no quede muy chocante, muy brillante. Los mensajes concretos, claros, directos. Utilizar signos de puntuación, lo cual es muy importante porque eso le da una orientación y le ayuda a la persona a entender si terminó el mensaje, si continúa o no. La fuente, el tamaño de letras, como les venía diciendo, en lo posible usar letras tipo Arial. Si es un documento de Word, entonces el tamaño mínimo tendría que ser 12. Si es una presentación PowerPoint, el tamaño mínimo tendría que ser 24. En lo posible usar un interlineado de 1.5. No jugar con los párrafos, justificación derecha, justificación izquierda, tratar de que sea todo en un mismo sentido. Si hablamos de personas que tienen dificultad de los colores en cuanto a daltonismo, evitar usar el rojo, el verde y el naranja incluso. Si hay videos, sí o sí tener que contar con audio, con subtítulos. Ahí también tener en cuenta el fondo, ¿verdad? Para hacer el color de las letras, el tamaño. Y principalmente el tiempo en que se va a pasar de una diapositiva a otra, porque a veces ese tiempo también ayuda mucho en la comprensión. ¿Okay? Bueno, como es un tema muy amplio, a grandes rasgos queríamos comentarles lo que ya existe o lo que podemos revisar o los recursos que nos pueden ayudar para este tipo de cosas, ¿sí? La primera que ven, ¿sí? Ahí arriba, el que tiene fondo azul, está. Se trata de una iniciativa de accesibilidad a la web. Es como una norma, es una fuente donde ustedes pueden, si van a hacer una página web, ahí pueden buscar todas las normas, por así decirlo, las sugerencias de cómo tiene que ser, el acceso, el tamaño, los colores, los fondos, etc., ¿no? Otra de los portales donde pueden acceder es Discapnet, que es para personas con discapacidad, que tiene también normas, tiene materiales, tiene mucha información sobre todo esto que estamos hablando, sobre todo lo que es accesibilidad, diseño universal. Todo. El portal de Arasac, ¿sí? Que van a encontrar principalmente todo lo que son fuentes, una gran base, una biblioteca de pictogramas y de fotografías que se pueden utilizar para elaborar materiales, tableros de comunicación, libros de comunicación para las personas. Y también está la Fundación Americana de los Ciegos, ¿verdad? Donde también van a buscar informaciones justamente y exclusivamente para personas con discapacidad visual. Estas son solo algunas, hay miles, ¿sí? Cualquier cosa igual después nos pueden pedir y vamos pasando y ampliando más esa información. Bueno, los que seguramente conocen y tal vez alguno que otro haya usado en algún momento son estos asistentes virtuales o altavoces inteligentes. ¿Sí? Por ejemplo, en Amazon le tenemos a Alexa, en Apple le tenemos a Siri, solemos ver de repente en las películas, de repente que decimos, Siri, prende la tele, Alexa, ¿qué tiempo va a haber mañana? ¿Qué clima va a estar mañana? Una cosa así, ¿verdad? Son asistentes que nos pueden dar información, enviar mensajes, hacer llamadas, leernos algún texto, ¿sí? Y son dispositivos que ya se encuentran en los celulares, en los teléfonos, en los smart hoy día, que toda persona prácticamente tiene o logra acceder. Y bueno, son cositas que ahí, como ven, también están las páginas web de cada uno de ellos como para buscar más información y ver la configuración de ellos, ¿no? Otros recursos más, ahora que estamos en esta época donde estamos usando y abusando de las plataformas y de las herramientas virtuales, ¿sí? Es como para comentar un poquito de esa
esa revisión que estuvimos haciendo de estas herramientas a modo de sugerir qué herramienta usar, qué plataforma, etcétera, podemos decir que la mayoría sí son accesibles, principalmente para las personas con discapacidad auditiva o visual. Si es esta plataforma como Zoom, lo que se suele hacer es, luego a la grabación, se le ponen los subtítulos y ahí se vuelve a compartir con la persona. En estas plataformas donde se puede ver la imagen de la otra persona también, a veces hay una persona que hace como un rol de facilitador y va comentando, en especial para las personas con discapacidad visual, cuando se salta de una diapositiva a otra, las imágenes que hay, a qué hacen referencia, ¿sí? Entonces son como cuestiones que hay que tener en cuenta si es que vamos a hablar realmente de lo que es comunicación y accesibilidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Netflix también. El Netflix, si es para discapacidad auditiva, ¿sí? Tienen los subtítulos que le pueden poner más grandes, más chicos. Si es discapacidad visual, tienen también un asistente que puede narrar y narra y relata todo lo que pasa en la imagen, logrando describirlo todo. Algunas aplicaciones que llegamos a utilizar, ¿verdad? O sea, estas son, como les vengo diciendo, unas cuantas nada más. Está el Legmitol, que es un comunicador a base de pictogramas. ¿Sí? Esos pictogramas son los dibujos, las imágenes que hacen referencia a algún concepto o alguna acción. Está Pictodroid, que tiene también varias opciones. ¿Sí? Teapicto, entre otras para accesibilidad para personas con dificultad visual. Está el lector de pantalla, está el que es reconocimiento de voz. Entonces estas son solamente unas cuantas, y como les digo, hoy día cada vez que cerrás y abrís los ojos prácticamente aparece una nueva. Es muy difícil conocerlas todas y seguirle el paso a todas, pero hay muchas y es cosa de ir investigando y averiguando y revisando. Bien. En cuanto a productos de apoyo, ¿sí? Ya venía mencionando y mostrando algunas cositas de eso, Dolo. Está, por ejemplo, con los engrosadores y eso, que serían productos de apoyo. Estos son conocidos también como ayudas técnicas, que son productos que permiten o que facilitan la realización de determinadas acciones, ¿sí? Que sería muy difícil o imposible incluso tal vez de realizar por una persona, ¿sí? Y estos productos de apoyo, sin darnos cuenta en realidad, llegamos a utilizarlos todos, tengamos o no tengamos discapacidad. O sea, en mi ejemplo, mi dispositivo de apoyo, de ayuda, es la lista cuando voy al súper, la escalera si quiero alcanzar algo de arriba, ¿sí? Todo eso son considerados también ayudas técnicas o productos de apoyo. Pero acá vamos a hacer referencia a lo que son específicos a lo que es a la accesibilidad a la comunicación. Tenemos teclados adaptados, que dependiendo si es una dificultad, una limitación física, capaz les sea más cómodo utilizar un teclado más grande, ¿sí? Los audífonos, si es una persona con discapacidad auditiva, los tableros de comunicación, el anillo lector, que lo que hace es ayudar a las personas con dificultad visual principalmente, y lo que hace es ir pasando ese anillo por las palabras, y eso lo va convirtiendo en una salida de voz para que la persona lo pueda escuchar. Acá tenemos cosas sencillas, básicas, principio de participación y todo. Necesitamos jugar, tenemos también los juguetes adaptados. ¿Sí? Ese juguete adaptado simplemente se activa con un toque, ¿sí? Y ese toque se puede hacer con un switch, con un conmutador. Hay de diferentes tamaños, de diferentes clases, más fuertes, más chicos, más grandes, de todos los tipos. Y básicamente en este proyecto Comunica, en este laboratorio que logramos habilitar, lo que hace es tener unas cuantas cosas de esto para poder probar con los usuarios
y poder hacer bien un buen asesoramiento, una buena evaluación y una buena recomendación o sugerencia de qué dispositivo utilizar. Bien. Vamos a pasar con Cami, que nos va a hablar un poquito de lo que es el diseño universal en cuanto a lo que hace al aprendizaje. Hola, ahí me escuchan. Había un Sí, problemita sí. que no podía activar yo mi micrófono, solo el anfitrión se podía activar. Ahora ya estamos, ya estás. Súper, súper. Gracias, Nair. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me toca hablarles un poquitito más sobre el diseño universal para el aprendizaje. Nosotros sabemos que en nuestro país, bueno, existe una ley, la 5136, que avala y es la sobre el derecho de la educación de todos los niños, niñas o adolescentes que tengan alguna discapacidad. Entonces, este diseño universal lo que hace es ofrecer diferentes propuestas para enfrentar las barreras que impiden la participación efectiva de estos niños, niñas y adolescentes que son alumnos en las diferentes instituciones educativas, o sea, las escuelas y los colegios de nuestro país. Tienen unos 3 principios que son los que ayudan y deberían de ayudar en la planificación del docente, la planificación anual o mensual o como cada docente se organice, ¿verdad? Que tiene el primero, que tiene el fin de proporcionar múltiples medios de representación en un primer momento, que sería cómo representar el contenido que quiere dar, sea cual fuera. Pero ese contenido puede ser representado por diferentes medios, por ejemplo, en la pizarra, con elementos concretos, con videos, con audios, con pictogramas, con imágenes, sea cual fuera la necesidad que él ve del alumno. En un segundo momento, proporcionar múltiples medios ya de expresión, que el alumno pueda expresar de diferentes maneras si comprendió o no comprendió, lo que entendió o lo que no entendió. Y de vuelta de diferentes maneras pueden ser a través de dibujos, a través de arte, de elementos concretos, de preguntas o de pictogramas o de imágenes. Por último, el tercer principio, que sería proporcionar múltiples medios de compromiso, sería la importancia de que el maestro pueda buscar la motivación de todos los alumnos de su aula, para que esta motivación siga desde el inicio del plan, durante el proceso y en la conclusión del plan de educación. Y para eso es súper necesario poder conocer a cada uno de sus alumnos. Muchas veces los maestros nos dicen, ¿cómo yo le voy a conocer si acaba de empezar el año? Entonces, solemos recomendar, ¿verdad?, que puedan hablar con los profesores de años anteriores o en esas etapas de adaptación, ir conociendo al alumno, si cuenta con alguna discapacidad en el lenguaje, ver cómo se comunica, de qué manera lo hace, cuáles son sus gestos, y poder así ir comprendiendo y sabiendo qué le gusta, cómo no le gusta, para que pueda, este compromiso en la motivación se pueda dar en todo el año educacional, ¿verdad? En cuanto a unos cuantos recursos más que les queremos mostrar, recursos que son del DUA, del Diseño Universal. Son páginas web. En un primer momento acá está el Pictojuegos, donde se pueden encontrar diferentes juegos lúdicos donde el niño, niña y adolescente puede aprender también, bueno, más que nada juegos en esto. En el de al lado, que se llama Pictos Cuentos, son varios cuentos. Inclusive vos podés armar tu cuento con estos pictogramas, que son los de Arasac, que Flo ya había mencionado, y vos vas armando. Acá podemos ver el de la Caperucita Roja, que asumo que la mayoría de los que estamos acá conocemos, ¿verdad? Entonces son cuentos adaptados, donde si el niño cuenta con alguna discapacidad de lenguaje o comprensión, puede ayudarlo a entender o a expresar de esta manera. También tenemos otros 2 más que están acá, que están las aplicaciones didácticas a partir de pictogramas
En esta página pueden encontrar también una parte donde pueden hacer agendas para los niños que necesitan organizarse a través de pictogramas, una agenda del día a día. También encuentran cuentos, también uno que se llama Picto Traductor, donde pueden programar las imágenes y así el niño o niña puede ir, una persona extraña puede entenderle, por eso se llama Picto Traductor. Y el último, que CREA, que es un diseño universal para el aprendizaje, donde hay varias estrategias y recursos educativos que responden a la diversidad de aprendizaje de todas las personas. También queríamos presentarle que en algunas fundaciones, organizaciones que cuenta nuestro país, estas implementaciones se están llevando a cabo. Por ejemplo, Fundación Saraki está enfocada mucho a las leyes, a las normativas de las personas con discapacidad y sobre todo a la inclusión laboral de las mismas. Está también DENIDE, que un poco sí trabaja en la inclusión laboral, pero también está muy enfocada en la educación de estas personas, inclusive de personas adultas con discapacidad. La Fundación Solidaridad, que también es muy conocida como Serenif, cuenta con una escuela que se llama Pendif, es una escuela especial, se lo denomina así porque van chicos con discapacidad, y está, bueno, Serenif, donde pueden hacer los niños y niñas, adolescentes, rehabilitación, donde cuentan también con sesiones donde hay un poco de rehabilitación tecnología asistiva, y la Fundación Teletón, donde nosotras tres somos parte, ¿verdad? Cuenta con un laboratorio, explicará Flo en una brevedad lo que significa, y donde también contamos con un servicio de comunicación aumentativa alternativa, que a través de ese servicio trabaja de manera transversal con todos los otros servicios de orientación educativa, fonoaudiología, fisioterapia, entre otros con los que cuenta la Fundación, de manera transversal para poder ir paliando las necesidades de todos nuestros niños, niñas y adolescentes. Le dejo a Flo ahora que pueda explicar un poquitito el proyecto en el cual las tres fuimos partes el año pasado. Ahí está. Bien, así como me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí. Dale. Bueno, a modo de tratar de responder un poco todo esto, de poder dar asesoramiento, de poder investigar más sobre esto que es algo tan importante y afecta a tantas personas, es que nace este proyecto que es Comunica, ¿no? Es un proyecto científico que es en un convenio entre la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, la Fundación Teletón, la CEDIA, que es la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, y es cofinanciado por el CONACYT. ¿No? Entonces, con este proyecto quisimos ver más que nada lo que sería una evaluación de un programa de comunicación aumentativa alternativa para niños y adolescentes con discapacidad, ¿sí? Y con esto lo que logramos es contar con ese laboratorio abierto, y le pusimos ese nombre de laboratorio abierto porque todos están invitados, ¿sí? No solamente está para los usuarios de Teletón, sino que está abierto al público. Se puede solicitar el asesoramiento o información. ¿Está? Pudimos hacer también varios dispositivos de apoyo, tanto de alta y de baja tecnología. Si bien ya existen muchos dispositivos de apoyo, muchos de ellos tienen un costo elevado, y más que nada con este laboratorio lo que tratamos de hacer es dispositivos de bajo costos, más accesibles también, ¿sí? Y contar con una buena partida de ellos para poder hacer una buena evaluación y un buen asesoramiento, ¿no?
También lo que buscamos fue impactar en lo que es calidad de vida, ¿sí? Que la persona pueda, que fue un gran desafío también, que a través de toda esta accesibilidad, esta tecnología, estos dispositivos, podamos dar camino, respuestas para la autonomía, para la participación, para la socialización, ¿no? El equipo cuenta con terapeuta ocupacional, con audiólogo, psicólogo educacional o psicopedagogo, ¿verdad? Y también muy importante la participación de un ingeniero informático o electromecánico, ¿no? Para poder diseñar todos estos dispositivos que solemos usar. Bueno, entonces el gran desafío que teníamos con este proyecto era justamente poder ver cómo mejorar esa calidad de vida, ¿no? La autonomía, el aprendizaje, la participación, la interacción social, las metas y los sueños de los niños de Teletón, y poder dar asesoramiento y ver si podemos llegar a hacer incidencia en todo lo que es política pública también acá en el país. Es básicamente eso el proyecto Comunica, y como les digo, las puertas están... Bueno, es un laboratorio abierto, pero ante la situación ahora mismo lo vamos a hacer virtual si es que alguien necesita algún tipo de asesoramiento o no. Bueno, les dejamos con esta última diapositiva, y acá concluimos con la presentación. Y esto lo que nos recuerda un poco es cómo la historia, cómo la implicación, el interés y el compromiso, no solo de los profesionales, sino de las familias y de todas las personas también, son clave para la inclusión y todo lo que es el desarrollo del diseño universal, etc., ¿sí? Entonces les dejamos con esta diapositiva como despedida de la presentación. Y ahora, no sé, podemos pasar a preguntas, si es que alguien tiene. Nos vas avisando, Nair. A ver, me gustaría leer Por supuesto. esta frase. La historia nos recuerda cómo la implicación, el interés y el compromiso de los profesionales que trabajan con las personas con discapacidad junto a sus familias son la clave de muchos de los avances en la calidad de vida, la inclusión y las actitudes de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Sigamos, por tanto, formando parte de esa historia. Movamos los límites. Qué lindo, qué lindo. Sí. Más que nada es tratando de motivar, inspirar y mover a la gente para eso, para mover las barreras y los límites, ¿sí? Es una invitación para todos y poder continuar y construir ese país que soñamos y queremos. Excelente. Realmente estaba pensando que al trabajar por la discapacidad estamos haciendo posible la calidad de vida de todas las personas, no solamente de las personas con discapacidad, sino que lo que hacemos es ampliar, a mejorar todas esas accesibilidades, o sea, hacer más accesible todo lo que pueda sea posible para que las personas, tanto con discapacidad y así también con la no discapacidad, porque me parece que hacemos que se mejoren las cosas. Sí, tal cual. Buenísimo, excelente. Genial. Ahora abrimos el micrófono, abrimos las cámaras para vernos y para compartir cómo nos llegó. También les saludamos a la gente de Facebook que nos está mirando. Les invitamos a participar, a hacer consultas. Y acá también estaban comentando en el chat, si quieren los que estuvieron comentando en el chat, compartir, abrir el micrófono y compartir.
Bueno, acá nos dice Alba Rojas, estamos asistiendo con mi esposo, él tiene discapacidad física, está interesante todo. Nos dice Rodrigo, es importante entonces determinar qué parte del cuerpo es más funcional para el uso, nos pregunta. Bueno, sí, claro, claro que es importante, sobre todo si estamos pensando en una limitación a nivel físico. Si tenemos, por ejemplo, como les comentaba, esta posibilidad de acceder a un ordenador, sea una persona adulta o un niño, cada uno con las actividades que le motiven y le interesen, existen diversidad de dispositivos que nos permiten llegar igual al uso del ordenador, ¿verdad? Como mostraba Florencia, unos botones que se llaman switch, que se usan de interfase, para cuando, por ejemplo, el mouse a nivel del uso de la mano es bastante específico, y muchas veces no existe precisión de la mano, o cierta restricción que no nos permite acceder de manera convencional. Existen este tipo de dispositivos que nos permitan llegar igual, acceder igual. Con respecto si tenemos que ver la parte más funcional del cuerpo, sí. En eso hacemos una evaluación, ¿sí? Yo como terapeuta ocupacional hago la evaluación, conjuntamente también con mis compañeras, de cuál sería la parte más funcional del cuerpo para que pueda activar esos dispositivos o acceder a estas plataformas. Excelente. ¿Sí? A veces se necesita de tiempo para evaluación, a veces enseguida el mismo usuario lo puede también generar. No sé si quedó clara la pregunta, la respuesta. Rodrigo, si querés tomar la palabra. Muchas veces también, perdón Rodrigo, muchas veces también como para completarte, muchas veces también tenemos mucha restricción a nivel de nuestras manos, a nivel de nuestros brazos, nuestros, como le decimos técnicamente, miembros superiores, y utilizamos otras partes del cuerpo, que también en ese momento se convierten como las más funcionales para poder activar. Nosotros tenemos usuarios que usan, por ejemplo, el movimiento de su cabeza para activar botones y de ahí tener acceso a la computadora. Tenemos también aplicaciones para el acceso visual, también otras partes del cuerpo como las piernas, el pie. Hay muchísimos y hay diversidad para que todo esto sea accesible. Excelente, buenísimo. Rodrigo, ¿querías? También nos dice diferencia entre sistemas aumentativos de comunicación y sistemas alternativos de comunicación. Y también nos pregunta, ¿es necesario que el receptor conozca el sistema de comunicación? ¿Cómo trabajar con el nivel atencional con el usuario ante esta propuesta? Bueno, tomo acá un poco la posta entonces. Igual mis compañeras están invitadas a responder cualquier cosa así. Bien, wow, Rorro, siempre haciendo preguntas, ¿no? Bueno, en cuanto a la diferencia entre sistema aumentativo o alternativo, como creo que lo mencioné así a grandes rasgos, aumentativo sería cuando esa persona tiene algo de lenguaje verbal o de gestos o lengua de señas, ¿verdad? Y lo que buscamos es aumentar ese vocabulario, ya sea con un dispositivo, con un tablero o algún apoyo asistente técnico, ¿no? Y alternativo es cuando la persona no tiene esa capacidad de expresión verbal, ¿verdad? Ni la lengua de señas, y lo que buscamos es un medio alternativo principalmente a esa expresión verbal. ¿Sí? Ese medio alternativo puede ser la lengua de señas, puede ser el braille, puede ser pictogramas, ¿okay?
Y ahí lo que hacemos es prácticamente reemplazar toda esa expresión verbal por ese dispositivo. Excelente. Si es importante que el receptor conozca, sí, es importante que reconozca, así como les decía en el ejemplo, si me voy de viaje a un lugar donde no hablan el idioma, ¿qué tanta comunicación realmente va a haber? ¿Sí? Entonces, es importante que el receptor conozca ese sistema de comunicación, sí. Lo que generalmente hacemos cuando vamos a preparar una carpeta de comunicación o los libros de comunicación de los chicos es poner al inicio una página introductoria, ¿verdad? Que explica cómo funciona ese sistema. Si el chico tiene algo de vocabulario, entonces vamos poniendo, hola, soy fulano, sé decir tales cosas, teneme paciencia, mírame, o yo te voy a señalar, vos preguntame. Es como una introducción que sí o sí es importante que vaya al inicio de esa carpeta de comunicación. ¿Okay? Entonces sí. En cuanto al nivel atencional, es todo un entrenamiento si vamos a trabajar con niños pequeños, ¿sí? Partimos siempre del tema del juego, hacemos una evaluación muy intensa, como dice Dolo, no solamente de los movimientos y la parte funcional motora, por así decirlo, sino también de la parte cognitiva, de los sentidos, la parte visual, cómo está, la parte auditiva, cómo está, como que es una evaluación bien amplia la que tenemos que hacer por cada usuario, por cada persona a la que le vamos a recomendar cualquier dispositivo, ¿no? En cuanto a la parte atencional, vamos viendo, según la necesidad de ese chico o de esa persona, tenemos que poner más dibujos, menos dibujos, color blanco y negro, o pueden ser coloridos, ¿verdad? Podemos jugar con eso, para modo de que no se vaya distrayendo tanto. Si es un dispositivo con salida de voz, los mensajes tienen que ser cortos, fuertes, ¿cómo tienen que ser? Vamos viendo todo eso, ¿sí? No sé si logro responder algo o si quieren aportar algo más. Permitime complementar, Flo, también con el tema de la atención, a veces lo que comenzamos es con poca cantidad, ¿no? Como para que el niño tenga la iniciativa y pueda mantenerla en el tiempo, en esa actividad que va a realizar con ese sistema. Esa es una de las cosas que quería complementar, y además también tener en cuenta algo súper fundamental cuando se trabaja con cualquier persona y sobre todo con niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con la motivación. El tema de la motivación es fundamental para tener atención, para iniciar algo. Por lo general es el juego el que nos permite tener, pero a veces no nos alcanza, tenemos que ir más allá de qué tipo de juego le gusta al niño, ¿no? Entonces, bueno, de ahí también la entrevista con la familia y el trabajo que hacemos conjuntamente con la familia, codo a codo, para poder lograr esto. Excelente, buenísimo. Excelente. También nos dicen, buenas tardes, soy Diego Bastidas. Hola Diego, ¿cómo estás? Desde Ecuador, ¿verdad? ¿Puedes tomar el micrófono y hacer tu consulta? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Un gusto, les hablo desde Ecuador. Bueno, me he estado uniendo a este tipo de charlas que son muy interesantes. El tema que están planteando en este momento también es muy importante y muy necesario trabajar a nivel de todos los países. Hablando de los muchachos de necesidades educativas especiales, que nosotros lo llamamos aquí en Ecuador, manejamos una especie de adaptaciones curriculares. Entonces, mi inquietud o mi pregunta era referente hasta qué grado porque nosotros manejamos un grado 1, grado 2 y grado 3, y estas pueden ser incluidas en las escuelas llamadas escuelas regulares o normales, ¿no es cierto? Pero en Paraguay quisiera saber hasta qué grado de pronto ustedes aceptan, ya que el grado 1 nosotros sabemos que es más una parte de adaptación, digamos, al ambiente del estudiante, un muchacho que llegue con silla de ruedas, digamos, a una escuela regular. Si de pronto le toca su grado, su curso en
un segundo o tercer piso, nosotros lo que hacemos es adaptar el ambiente, bajar el grado o el curso a la planta baja para que él pueda acceder, digamos, de una manera más libre y sin ayuda, ¿no? En el grado 2, en cambio, es muchachos específicamente que tienen trastornos de déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo. Y grado 3, en cambio, ya son un poquito, digamos, en el sentido ya un problemas más que se hace ya la adaptación al currículo, que no se da toda la malla curricular, sino nosotros tenemos que fragmentar y lo más importante, enseñarles a los estudiantes. Entonces, en Paraguay me imagino que tienen algunos parámetros, no sé, eso era más mi pregunta en ese sentido, disculpen. Bueno, a ver, Diego, si logro responder a tu pregunta. Nosotros en Paraguay tenemos la ley que yo había mencionado, ¿verdad? Que permite y que el derecho de todos los niños, niñas, adolescentes de acceder a la educación, ¿verdad? Tanto pública como privada, a todos los grados. Nosotros le llamamos grados a los cursos, no sé cómo le dicen en Ecuador, que van el primer grado, segundo, tercero, el primer ciclo, segundo y tercer ciclo, ¿verdad? Tercer ciclo es la parte de secundaria. Todos los niños, pues, en cuanto a eso, podrían acceder a todos los grados o cursos según su edad. Lo que siempre se busca es que el niño o niña o adolescente esté dentro del grado o curso que corresponda a su edad, lo máximo que se pueda. Muchas veces los niños al comienzo, cuando son chicos y tienen que empezar a ir al jardín o al preescolar, no van por miedo a la familia, a cómo va a ser la inclusión, si le van a aceptar, no le van a aceptar, entonces se retrasan e ingresan con mayor edad a los cursos o grados menores, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es siempre que estén con niños, niñas o adolescentes de su edad, en el mejor de los casos, pero pueden ser aceptados, deben ser aceptados acá en Paraguay y espero que en todos los países, porque es el derecho de todos ellos, deben ser aceptados en todos los grados y cursos que fueran necesarios. Bien, en cuanto a, entendí más o menos como ustedes dicen, primer, tercero, segundo y tercer grado, nosotros acá lo que hacemos es evaluar al niño, de acuerdo a sus necesidades, ver si necesita ajustes razonables significativos o no significativos. Significativos ya serían los que sí tocan en más la metodología y puede ser en materias específicas o en todas las materias si el niño o niña necesita. Y las no significativas, bueno, serían un poco menores, ¿verdad? Y más de, no tanto metodológica como la otra, ¿verdad? O sea, serían las dos diferencias. Y no sé si pude responder a tu pregunta o tenés algo más, otra pregunta respecto a eso. Referente a esto, basados más o menos, digamos, pueden ingresar los estudiantes a, digamos, a escuelas o colegios regulares, pero con una necesidad especial. ¿Hasta qué límite, digamos? De pronto una inteligencia limítrofe o de pronto como nosotros hacemos en Ecuador, o sea, a nivel de instituciones, digamos que públicas, sí admiten a las personas que tienen síndrome de autismo, de Asperger, de pronto síndrome de Down. Entonces, en este sentido, hacen las adaptaciones curriculares los maestros, como les decía, y eso imparten. Pero en Paraguay también funciona de esta manera o de pronto hay centros especializados para ya trabajar este tipo de trastornos, digamos, o síntomas que presentan, ¿no? Entiendo. Yo personalmente lo que busco, ¿verdad? Con los niños y niñas que trabajo es que los demás o sus maestros en las escuelas o colegios, ya sea pública o privada, puedan ver al niño no tanto por la discapacidad o el diagnóstico que tiene, sino por las capacidades que cuenta como persona. Entonces, yo no le doy mucho, y sé que desde la fundación donde trabajamos no le damos mucha importancia al diagnóstico en sí, sino en ver las capacidades con las que el niño o niña adolescente cuenta. Entonces, en Paraguay no existe por ejemplo, si tiene síndrome de Down tiene que ir a tal y tal escuela, si cuenta con parálisis cerebral infantil a tal y tal escuela. Todos tienen la posibilidad y tienen el derecho de ir a la escuela o colegio que la familia decida por los medios que decía, si tiene una escuela cerca a la que ellos decían como familia que quieren llevarle, el niño debe ser admitido. Ahora bien, hay muchas barreras todavía en nuestro país, lastimosamente, estamos intentando paliar de a poquitito las que se puedan. Hay casos súper positivos donde sí realmente hay escuelas públicas o colegios privados donde sí podemos hablar de una inclusión escolar, pero todavía falta mucho, mucho por trabajar, ¿verdad? Qué bueno, Camila.
Qué bueno, Camila, eso que estuviste comentando para saber que se tiene muy en cuenta las potencialidades del niño más que el diagnóstico y que ese niño tiene el derecho de asistir a la escuela que, que, que quieran, bueno, que decían en este caso sus padres. O sea, eh, muchas gracias, Diego, por tu... Gracias, igualmente. Gracias, les agradezco. Gracias, Camila. Gracias por la aclaración. Excelente. ¿Alguien más que quiera, alguna consulta más para ir concluyendo? Nos dicen desde el Facebook, es excelente ponencia, felicidades. Gracias. Gracias. Yo quiero comentar algo. Adelante. Sí, excelente, ¿verdad? Todas las disertantes, pero todavía yo creo que en Paraguay falta ajustar toda la política de salud pública, porque hay diferentes realidades. Hay chicos que te llegan de repente a la media sin ningún diagnóstico, sin ningún acompañamiento, sin ningún escrito, ningún informe breve acerca de su condición, ¿verdad? Entonces lo que muchas veces hacemos es darle lo mejor que se pueda desde nuestras posibilidades, porque muchas veces ese acompañamiento multidisciplinario todavía creo que estamos en materia pendiente. Esa es mi realidad, por ejemplo, en la media que te llegan los chicos de diferentes condiciones y hay que recibirles, trabajar enmarcados en el DUA y darle una respuesta, no solamente incluirle, sino también integrarle. Eso es lo que yo quiero exponer, ¿verdad? Súper, gracias Raquel. Así como decía Cami, como decís vos, Paraguay estamos caminando lento, tenemos muchas leyes, y leyes muy lindas y buenas, pero que hay que hacer un poco más de presión, hincapié y seguimiento para que realmente se cumplan, ¿sí? Más que nada esta ponencia lo que trata es decir, mira, estamos todos acá, están ustedes acá presentes escuchando esto porque es algo que les interesa, ¿sí? Entonces desde nosotros tiene que partir eso de tratar de mover y de que se cumplan esos derechos porque es el derecho de toda persona. Paraguay tiene el problema, bueno, es un país que estamos ahí encerraditos en el medio de América del Sur, ¿verdad? Muchos de los dispositivos que estuvimos mostrando también en la presentación no hay acá en el país. Sí o sí tenemos que traerlos de afuera. Eso tiene otra vez un costo más elevado, que es justamente lo que con este proyecto buscábamos, era tratar de hacerlo a modo casero y a bajo costo, ¿no? Tratar también de incentivar y de promover la necesidad que hay acá en el país, de modo de que sigan saliendo más y más proyectos y más gente que quiera ir moviendo todo ello. Y sí, lastimosamente es así como decís, todavía hay miedo, todavía hay barreras, todavía hay desconocimiento, pero creo que estamos logrando marchar hacia adelante, por así decirlo, a paso lento, pero estamos. Excelente. Y sobre todo una cosa más, yo siempre sueño, mi ideal sería que en todas las escuelas regulares, ¿verdad? Podamos trabajar como trabajan las escuelas centro, ¿verdad? Porque eso hay que destacar, la magnífica labor que hacen las escuelas centro, pero aún sí yo siento de que falta todavía para mejorar la calidad de estos chicos que nos llegan, ¿verdad? Poder decirle, sabes que le puedes llevar acá, no tiene costo, porque como siempre digo, hay muchas realidades y es excelente el trabajo que están haciendo. Tengo una pregunta, Raquel, ¿a qué te referís vos con escuelas centros? Por ejemplo, Santa Lucía, la primera escuela paraguaya, creo que no es Santa Lucía, la primera escuela para sordos y todo. Arellano, por ejemplo, por mencionar. Que tienen un equipo de profesionales dentro de la institución. Entiendo. A eso me refiero. Y como la ley también 5136 menciona
el término no recuerdo si dice las escuelas de base o de área tienen que contar con los profesionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, ¿verdad? Eso todavía yo creo que falta, ¿cómo se dice? Para que esto funcione. Claro. Para que los colegios y las escuelas podamos ser debidamente asesorados y darle a ese chico o a esa chica esa calidad en la educación. Lo que pasa es que en nuestro país, lastimosamente, en su mayoría las escuelas públicas son de escasos recursos, entonces no cuentan con un equipo técnico que a veces, o sea, que es lo que necesitan para dar el acompañamiento, ¿verdad? Y muchas veces las maestras de aula están en desconocimiento de todas estas posibilidades que tienen, ¿verdad? Para que el niño y las diferentes maneras que tienen para aprender. Pero estos centros que vos decís, en su mayoría, o algunos que yo conozco, son para personas con discapacidad, donde se van y encuentran más personas con discapacidad, no se les incluye con otras personas, por eso yo siempre... No, con respecto a eso, sí, ellos trabajan una vez que el chico se encuentra en condiciones de asistir a la escuela regular, ellos se encargan de hacer esa interacción, ¿verdad? Con un maestro de apoyo, por ejemplo, el Máximo Arellano, que me atrevo a decir, ¿verdad? Que conozco, no soy de ahí, pero conozco más o menos el trabajo que ellos vienen haciendo. Por ejemplo, la escuela de Santa Lucía también, ¿verdad? Ellos se encargan de que el chico pueda asistir a una escuela regular aparte de asistir al centro. Entiendo, perfecto, claro. Es un apoyo, son centros de apoyo para la inclusión. Exactamente. Excelente, buenísimo. Gracias, Raquel, por participar, por seguirnos, por seguir Gracias a los vos, webinars. Buenísimo. Ahora le damos la palabra a Noris, que quiera hacer una consulta, un comentario. No tenés el micrófono, tenés que abrir. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar en contacto con ustedes de vuelta. Un poco yo quisiera hacer también una reflexión respecto a este tema de la inclusión, del abordaje de la discapacidad. Como dice Raquel Urbieta, lo dice también Camila y muchos que he escuchado, hace falta, es necesario tener todos estos tipos de profesionales que estaban señalando. Claro que es muy importante. Raquel hacía alusión al tema de las escuelas de referencia. O sea, son instituciones referentes que imparten y dan, digamos, ese servicio a estas personas con discapacidad. Pero una cuestión que quiero también poner un poco en el punto y en la discusión es cómo se están formando estos profesionales. ¿Por qué es tan difícil la incorporación o encontrar un profesional que verdaderamente tenga que aplicar digamos, todos estos conceptos y estos abordajes que están ahora en vanguardia? Yo creo que la formación del profesional amerita también tener mayor rigor en lo técnico, rigor en lo científico, en nombre de la atención a niños o adolescentes con discapacidad. Se hacen muchas aberraciones también. Entonces, yo creo que el colectivo de profesionales que estamos involucrados en torno a este tema, tenemos que propiciar espacios de capacitación, espacios de actualización, de poder conversar cómo son las actuaciones profesionales en este ámbito. Porque claro que necesitamos, pero ¿qué tipo de profesionales estamos teniendo? ¿Realmente es efectiva la intervención de estos profesionales o están colisionando en diferentes frentes estas intervenciones, ¿verdad? Yo que estoy en el mundo de la educación superior, en el mundo de las universidades, trabajando en el gremio profesional también de psicólogos, es una cuestión que siempre estamos, digamos, poniendo sobre la mesa esta discusión, la calidad de la formación. Está bien que pidamos que se nos llame, se nos convoque, pero ¿cuál es el nivel de formación que estamos teniendo? ¿Cuál es el nivel de capacitación que estamos dando o teniendo para poder atender estos casos? Es una preocupación que tenemos porque a veces existen actuaciones que dan mucho que desear, que aplican de repente herramientas que ya fueron dejadas, que ya son del pasado, ¿verdad? Entonces yo creo que el tema de la formación de los especialistas
es un tema también a debatir y a considerar. Nada más. Buenísimo, excelente. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra para ir concluyendo? Un tema súper interesante que da para seguir siempre compartiendo. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, consultar, hacer un comentario? Bueno, perdón nuevamente que les interrumpa. Decirles que en realidad a veces tener unas 2 horas en estos temas es muy corto en realidad. Que esto necesitaríamos, a veces digo, una semana solo para enfocarnos en esto de necesidades educativas especiales con los estudiantes. Entonces, en realidad, nos queda muy corto y muchas preguntas, muchas ideas, muchos aportes, digamos, a veces en este sentido de tratar de ayudar a los estudiantes que tienen este tipo de dificultades. Pero por ende, eso digo, siempre es un poquito, aunque sea ir sumando en el conocimiento de todos para poder ver, como yo les digo, aquí en el Ecuador se les puede ayudar a los muchachos de pronto en escuelas, de pronto hasta el colegio, pero a veces hay muchas personas que no entran a universidades, por ejemplo, muchos estudiantes de estos de necesidades educativas especiales. Entonces, a veces lo que nosotros tratamos como psicólogos en trabajar con estos estudiantes es que puedan defenderse en la vida, ¿no? Por sí solos, que no necesiten de otra persona. Y eso creo que es algo muy importante también que nosotros entablamos en el Ecuador, que por lo menos puedan resolver su vida, entrar a un trabajo y puedan resolver y ganar, y porque ellos puedan tratar de solventar, porque no siempre van a estar sus padres ahí al lado. Entonces ellos tratamos de ver esto por lo mejor de ellos. Eso nomás. La independencia, la autonomía de las personas es muy importante. Y deberíamos trabajar todos para eso, para que todos podamos Una ser cosita autónomos. más, Nair. Sí. Permiso. Y también mi percepción es, por ahí si estoy errada me disculpan, ¿verdad? Pero creo que en el nivel inicial, primer y segundo ciclo, estamos trabajando relativamente bien con el tema de la educación inclusiva. Lo que sí me preocupa, y creo que siempre estoy diciendo, es el tema de la educación media. Ahí siento todavía que faltan ajustar muchas cosas, la valoración de aprendizaje en ciertas disciplinas como física, química y matemática. De repente queda todavía mucho por hacer. Siento que la media todavía no ha encontrado su norte, ¿verdad? Esa es mi percepción. Es más fácil la escuela que la media actualmente. Y estamos poniendo el empeño, ¿verdad? Desde las capacitaciones, como dice la profe, y es complicado, pero por amor hacemos todo el esfuerzo para poder seguir dando respuestas a estos chicos y chicas que nos vienen. Buenísimo, excelente. Muchas gracias, Raquel. Nos dice un comentario, me parece que la inclusión del psicólogo en las instituciones ayudaría en gran medida, ya que podría darle un apoyo profesional muy importante, tanto para el docente como el niño y las familias. Y nos dicen en el Facebook, gran trabajo y muy valioso compartir. Muchas gracias, Sofía. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Dolores, Florencia, Camila, por compartir con nosotros, con el equipo de salud mental COVID, este proyecto que están teniendo de comunicación, accesibilidad e inclusión y derechos en discapacidad. Nos gustó muchísimo tenerles, nos gusta muchísimo difundir lo que es aspectos que tienen que ver con la discapacidad y espero que volvamos a hacer en algún momento otro webinar, otra difusión y hablar de estos temas, seguir hablando de estos temas.
que hacen a la diversidad, y la diversidad es muy amplia. Vos mencionaste el tema, Dolores, de lo que pasó hace poco con respecto al racismo, y la discapacidad es muy amplia, así como debe ser amplia la inclusión. Así es. Buenísimo, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por participar, por estar, por compartir, y nos encontramos en el próximo webinar. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.